Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Al Sur de la Esfera, donde vamos a hablar ni más ni menos que del satélite de Alcobendas y bueno, lo que allí ha acontecido un poco a los representantes de Al Sur de la Esfera, ¿no? En este caso, un servidor, Urobros, se desplazó hasta allí para echar unas cuantas partidas. Y bueno, la verdad que como siempre la experiencia genial, dar las gracias a la organización y también la enhorabuena al ganador del torneo, que bueno, ya nos estamos acostumbrando a que sea SIR 21, ¿no? Ya, no sé el palmarés que tiene satélites este ITS, pero bueno, ha sumado uno más, así que bueno, nuestra más sincera enhorabuena desde al sur de la esfera. Y bueno, al margen de eso, pues vamos a contar un poco cómo fue. Voy a empezar por las listas, evidentemente luego un poco las misiones y a partir de ahí, bueno, contar un poco las partidas y demás para que sepáis un poco pues, cómo fue la cosa. Igualmente también pondremos unas cuantas imágenes, no obstante la idea es que este formato sea tanto válido tanto para YouTube como para nuestro canal de iVoox, así que podréis escucharlo en cualquiera de las dos opciones. En unos casos evidentemente pues habrá soporte visual, ¿vale? Sobre todo cuando explique las listas y demás, pues siempre ayuda al Army. Igualmente dejaré los códigos del Army, que no tengo muy claro si servirán, porque bueno, como sabéis, estoy grabando 26 de mayo de 2026 y mañana han dicho o han informado por el canal de Warcore, por lo que nos han dicho algunos de los Warcore que nos siguen y que están también en el podcast de Al Sur, bueno, que siguen el podcast de Al Sur de la Esfera. Y por otro grupo de YouTube, de WhatsApp, Telegram y demás, han ido comentando que parece que la fecha es mañana. Así que bueno, también por eso darnos prisa en grabar esto, porque si no mañana puede que el Army no cargue las listas. Así que vamos a ello, ¿no? Igualmente, no solamente subiré el enlace, sino que también intentaré subir un PDF, ¿vale? Para que quede por ahí reflejado para siempre, pase lo que pase mañana y podáis echarle un vistazo si tenéis ganas, ¿vale? Pues bueno, en este caso, ¿con qué fui? Pues fui con Winterforce, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poco de las misiones y a partir de ahí, pues pasaremos a echar un vistazo a las listas. Bueno, fue un satélite de un solo día, formato de 4 rondas. La verdad que es bastante es cansado, o más que cansado, vas un poco acelerado porque no tienes mucho tiempo para hablar con la gente. Pero igualmente la verdad que el formato yo por lo menos lo aguanté bien y me gustó. La única pega tal vez es que bueno, al final el formato suizo con 4 rondas no se lleva del todo bien. Pero bueno, por otro lado al final hace que varios jugadores puedan pelear por la victoria, ¿no? Entonces tampoco está mal, ¿vale? Pues dicho eso, ¿qué misiones teníamos? Pues la primera misión fue evacuación, ¿vale? En este caso, pues recordamos, evacuación es la que tienes 4 civiles que tienen una posición fija, hay que poner 2 HVTs y adicional, cada jugador pone 2. Hay 2 apoyos tácticos y además hay 2 objetivos clasificados que puntúan bastante, son 2 puntos por objetivo clasificado, con lo cual es muy importante hacer los objetivos clasificados. Los civiles evacuados dan un punto y los HVTs evacuados dan un punto. Total, 6 puntos entre HVTs y civiles, más 4 de los objetivos clasificados, 10. ¿Vale? No se pueden evacuar desde el turno 1, hay que esperar al turno 2. Para poder hacerlo tiene que ser una tropa especialista con un civil o HVT en estado civevac, etcétera, etcétera. Y luego recordemos que el estado civevac pues, tiene una serie de características a la hora de poder declararlo. Por ejemplo, no puedes estar en un enlace, no puedes ser parte de una coordinada, no puedes tener presencia periférico, control, servidor, alguno de estos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final te limita un poco quién puede hacer qué. Si vas con enlaces tienes que deshacer el enlace, con lo cual ya el ahorro de órdenes evidentemente al llegar es grande, pero luego si quieres retirar ese especialista se tiene que ir solo, no puede volverlo a meter en el enlace, en fin. Se generan una serie de cosas, una serie de interacciones. Igualmente la gente con impetuoso no puede, con lo cual muchas de las motos que tienen impetuoso no pueden hacer esta misión relativamente fácil. Por ejemplo, el 112 aquí es bastante bueno.
En fin, etcétera, etcétera. Entonces la movilidad prima bastante, pero hay muchas tropas que tienen movilidad, pero no pueden hacer ciberback. Y luego frenesí, que a día de hoy hay bastantes tropas con frenesí. Y, oye, se nota, porque al final tienes que ir a por el civil. Podría ser que en tu turno lo consigas coger, pero una vez que tengas activado frenesí, dejarías de tenerlo en ciberback y ya no podrías intentar cogerlo más durante la partida. Con lo cual, pues tiene su qué, todo este tema de coger los civiles, ¿no? Esa fue la primera misión. Luego la segunda fue de Huello, la verdad que estuvieron alternadas, una así un poco menos mata-mata y una un poquito más mata-mata. En este caso de Huello, básicamente es matar más tenientes, matar más puntos. Hay una figura que tienes que nombrar Keyops y da puntos que el Keyops haya eliminado más tropas enemigas que el Keyops adversario, y eliminar al Keyops enemigo pues da un punto de objetivo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es muy mata-mata. Y la zona de despliegue, además, no hay zona de exclusión, es una zona más amplia de lo habitual. En vez de los típicos 30, es una franja de 40 centímetros. Con lo cual, oye, pues ni tan mal. En este sentido, misión sencilla, matar. Lo que pasa es que no es matar todo. Tienes que matar con un tipo en concreto, exponerlo al final también da puntos, si se muere pronto, pues el rival puede conseguir puntos, etcétera, etcétera. Que tú no. Con lo cual, bueno, no está tan mal. No hay clasificados ni apoyos tácticos. Después de Degüello tuvimos Harlock, que es recordemos, la que tiene 3 antenas en el centro. Hay una pequeña zona de exclusión. No, en esta no había, perdona, zona de exclusión. Simplemente es normal, 3 antenas en el centro y 2 balizas, una en cada área de zona de despliegue, centradas entre el límite de la zona de despliegue y el cuadrante de la mesa, el siguiente cuadrante, ¿no? En este sentido, pues queda puntos. Tener la baliza al final de la ronda de juego te da un punto por cada ronda que lo tienes. Evitar que el enemigo tenga controlada la baliza propia al final de la partida te da otro punto. Y luego tener más consolas activadas que el adversario da 2 puntos de objetivo. Y cada consola da un punto de objetivo. Adicionalmente hay un clasificado. Vale, hay un apoyo táctico también. La verdad que esta misión es una misión que pide mucho ir segundo generalmente, porque las antenas dan muchísimos puntos, con lo cual se hace complicado para el primer jugador gestionar esta partida. No es que no se pueda, pero hay cierto tipo de ejércitos con acceso a despliegues ocultos, paracaidistas de última hora, que pueden darle la vuelta a la partida con relativa facilidad. Con lo cual, por eso el primer jugador tiene que gestionarlo de una forma diferente. Tiene que ir a hacer daño, a controlar la baliza. Al final la baliza no deja de ser un punto que por lo menos anula puntos de las consolas, etc. Y en este, para llevarte la baliza, tienes que haber activado una de las antenas, ¿vale? Es el punto clave o interesante, ¿no? Tienes que tener una antena activa para poder tirar de la baliza. Y la última fue campo de batalla, que de alguna forma es la antigua línea de frente. Controlar franjas, ¿vale? Controlar la que está más lejos de ti da más puntos, la del medio da menos puntos que la más alejada, pero más puntos que la que tienes más cerca, y tener más y la más cercana. Y adicionalmente, eliminar al Keyops enemigo da puntos, y amenazarlo, que esto es si no se ha eliminado, evidentemente, pues, bueno, si está inconsciente creo que también lo puede hacer. No me acuerdo si hay una nota o no, pero bueno, esto es tenerlo en zona de control de una tropa enemiga. Digamos que si hay una tropa enemiga en la zona de control de tu Keyops, el rival consigue un punto. Vale. Pues básicamente esas fueron las 4 misiones que tuvimos. Y dicho esto, pues ¿con qué decidí jugar? Con Winterfell. ¿Por qué? Pues porque me apetecía. La verdad que no tenía nada claro, no tenía demasiado claro con qué ir. Y al final fui, digamos, eliminando un poco, también en base a lo que tenía pintado y demás. Ese SEO me lo planteé, pero estando el cambio tan cerca como que no me apetecía sacar la miniatura y tal. Y fue, bueno, vamos a esperar. Torchlight la había usado hacía relativamente poco en un satélite y fue, bueno, Rama también le tenía ganas, incluso acontecimientos. Y Winter, pues la verdad que también lo tenía ahí en el radar, ¿no? Y dije, oye, pues mira,
voy a probar un poquito unas cuantas partidas y al final pues me decidí por Winter. ¿Por qué? Pues porque la verdad me apetecía jugar al Boyk y me apetecía jugar el Justicia Teniente solo de artillería, básicamente, ¿no? Y también me apetecía jugar Valkyria, Shona, etcétera. Con lo cual, pues al final de lo que juego es lo que me permitía, digamos, jugar un poco con esos perfiles que me apetecían en este momento. Y dicho esto, pues las dos listas que llevé, ¿vale? La primera, el grupo pequeño, el grupo de apoyo, constaba de 2 Fugazi, un Warcore con visor 360, Fugazi recordemos que es el típico remoto, pulso flash mimético, sin más. Un Sasha, la verdad que está bastante bien por 6 puntos y si el botín sale decente, pues ninguna queja. Un Locus con su fusil cargas de Will Parrot, la verdad que el perfil me parece chulo, pero que el Will Parrot sea desechable 1 me duele en la patata. Pero es, como digo, mi hacker. Al final, ¿qué pasa? Cuando intentas hackear algo para quitártelo de en medio, suele aparecer, hace un intento, si lo consigue bien, y luego el hacker enemigo te lo fusila. Con lo cual, pues es un hacker de un uso con otros usos. Y luego ya en el grupo grande, en el grupo potente, un Void con lanzamisiles, maquinista Winterford, mimético, enfermero con escopeta de abordaje, Nis HMG, Valkyria con escopeta pesada y granadas, un Vargar observador de artillería con lanzacohetes pesado, escopeta ligera, pulso flash, etc. Vargar minador con fusil de precisión K1 y su mina SM, no está nada mal. Shona Caranos, fusil nanopulser, en fin. Lian Kai, es una lista, como veis, bastante agresiva. Y Caballero Hospitalario FTO, teniente, con fusil multi y Timbo Firewall -3. Entonces, aquí al final, para mí, el punto clave de Winterford, o lo más chulo que tiene Winterford, no son per se los perfiles, sino un poco la flexibilidad que tienes a la hora de hacer enlaces. Entonces, yo planteé esta lista, siempre que planteo la lista de Winterford, es algo que hago en general con todas las listas, plantear un poco los enlaces, cómo lo voy a querer jugar, quién va a ir con quién y quién puede ir con quién más adelante a lo largo de la partida. Y Winter, la verdad que en ese sentido, me encanta. Es tal vez de los ejércitos top 5 en flexibilidad a la hora de hacer enlaces, ¿no? O de cosas que puedes hacer. Entonces, aquí un poco, ¿qué pasa? Que el Boik puede ir acompañado de maquinista e enfermero, que además ambos dos, el maquinista y el enfermero, le dan etiqueta NISE, con lo cual gana bonos. La NISE también puede ir con el Boik y podría ir con cualquiera, con el médico o con el ingeniero. Aquí depende un poco si hay más EM, si hay menos EM. Si hay más hacker, menos hacker, puedes decidir enlazar uno con otro. También depende si necesitas el visor en el mismo sitio que el albedo. Que el albedo al final es la típica habilidad que no impacta demasiado, pero hay ciertos pairing o ciertos enfrentamientos que, oye, le saca bastante rendimiento. Y aquí, pues también, Valkyria también puede ir en otro. Al final esta lista puede funcionar con un Harris, un dúo sin bonos y un core de 4, porque Valkyria puede ir también, es Wilcar y tiene etiqueta de Winterford Alpha. Yo normalmente la juego con los Vargar. Los dos Vargar, Valkyria y Shona, son core. Y luego, bueno, los otros 4 van rodando dependiendo de lo que me interese. Y el caballero hospitalario se queda con el enfermero o con el maquinista dependiendo de quién se quede fuera. ¿Vale? Si decido que vaya el maquinista y la Nise con el Void, muchas veces saco a Valkyria del core, hago un core de 3 y genero otro Harris de Winterford Beta con el hospitalario, el enfermero y Valkyria, que ahí coinciden dos etiquetas de Winterford Alpha, con lo cual también ganas bonos ahí. ¿Por qué el caballero hospitalario como teniente? Bueno, tiene voluntad 13, se defiende bastante bien, la verdad, no es un teniente fácil de cazar, si te lo quieren hackear, bueno, tiene PV6, el firewall -3, pues algo debería de aguantar, ¿no? Incluso en un momento dado, podrías, si quieres, ya sin bono, enlazarlo con el Void. Y el Void tiene CM Hacker y se beneficiaría también del Teambot. Con lo cual, oye, pues son pequeños detalles que te pueden ayudar a salvar una papeleta. Entonces, esta lista para mí, ¿cuál es la base? Tengo bastante albedo, tengo relativo bastante, bueno, el rango lo tengo cubierto prácticamente en todas sus vertientes, desde lanzamisiles hasta escopeta, pues siempre hay alguna tropa que tiene bono, ¿no? A la hora de disparar. Incluso el Void apoya con la Disco Valer
Y el lanzamisiles pues tiene ese rango de largo alcance que además no puede competir con un fusil de francotirador, pero el Voigt tiene visor X, con lo cual las Disco Baller las coloca hasta 60 con bastante facilidad. Y el lanzamisiles, bueno, en un momento dado, sobre todo si el sniper, el francotirador, tiene visor, pues puedes decir, bueno, mira, te enfrento con el Voigt, que iré a 11. No iré tan mal. Al final, 14 a ceros por la cobertura, ya depende si mimético y demás. Pero bueno, ahí está. Y la otra lista, esta sería la lista B. Y la otra lista, pues básicamente tiene una estructura bastante parecida, porque como veis, repito, hasta cierto punto, Shona, Vargar, K1 y otro Vargar, en este caso, en vez de ser el del lanzacohetes pesado, es el del fusil con lanzallamas, también observador de artillería con desactivador. Y con Disco Baller. Al final, las dos listas tienen acceso a Disco Baller, limitada porque no llevo bagajes. Bueno, esto lo acabo solucionando muchas veces con la Speedball. Para mí es un recargar muchas veces. Y otra vez repito, Nise con maquinista, el Carju Feuerbach en este caso va aquí, Aníbal con el despliegue estratégico, que va con su escopeta Vulcan, no me da para pagar el fusil de precisión. Caballero de Justicia, fusil de precisión, teniente, observador de artillería, me parece un perfil muy chulo. Y fusilero sanitario y fusilero normal. Bueno, otra vez un teniente relativamente resistente. Que además también es wildcard. Con lo cual esta lista también baila bastante. Como pieza muy ofensiva o muy móvil el enlace de Vargas con Shona o sin Shona. Al final esto pues depende un poco como lo quieras. Y luego vas alternando. Nise maquinista con el Carju y Aníbal puede ir con cualquiera de ellos. Todo, la Nise hace core, los Vargas hacen core, los fusileros hacen core. Aquí un poco depende de quién te interese que tenga ese despliegue avanzado. Normalmente para mí son los Vargas por la mina. Aunque me despliegue en mi zona, pues me permite poner la mina un poquito más avanzada, que muchas veces la diferencia entre que la mina tenga cobertura o no, que esté puesta ahí al aire. Con lo cual, oye, pues ni tan mal. Y en el grupo 2, Fugazi. Hay disponibilidad 3 en Winter, así que hay que aprovecharla. Un Locus, el hacker, con camuflaje de un uso, el hacker normal, con su combi breaker, pulso flash y cárgate. Pero el pulso flash no está mal porque al final le permite medio que defenderse a largas. Y un Warcore, ¿vale? Para mí este es otro grupo totalmente de apoyo. El Locus, bueno, realmente la función que tiene en un momento dado es pulsar un botón y ya, y ponerse en fuego de supresión. Y si acaso pasarse al grupo 1 cuando hay bajas, pues para reponer, básicamente, ¿no? Como especialista de última hora. O, pues si viene una IP, un aéreo o algo, intentar hackearlo, ¿vale? Y ver si puedo por lo menos pararlo bruscamente. Al final con el firewall, con un pelín de suerte, aguantas una o dos órdenes al hacker enemigo con Trinity, ¿no? Entonces, bueno, estas son las dos listas. ¿Qué lista usé en qué momento? Pues en este caso, en la primera partida y en la segunda, o sea, en la tercera, curiosamente en las impares usé la lista A y en las pares usé la lista B. La A es la que tiene Aníbal y la B la que tiene al Void y a Valkyria, ¿vale? Antes de seguir contándoos un poco las partidas, sí que me gustaría comentar el tema de la afluencia o un poco el reparto de ejércitos. Esto ya lo comentamos antes del satélite. Muchísimas gracias a Pedro, el organizador, porque, oye, me pasó, se tomó la molestia de sacarme los datos porque ahora el Sphere cuesta más ver quién lleva qué. Antes se podía ver con relativa facilidad. Ahora es más complejo. No sé si con esta última versión que de hecho han puesto hoy se podrá saber o no. Pero bueno, si miramos las facciones a grosso modo, Panoceania venía de 34 jugadores, Panoceania tenía 7, Ariadna tenía 6, EC tenía 6, JSA tenía 5, que es como wow. Toja tenía 2, Hakisland tenía 2, O12 tenía 2, Yujin tenía 2, Aleph 1 y Nómadas 1. Más o menos está todo representado. Tal vez los que se han quedado fuera en esta ocasión han sido los no alineados, los NA2.
Y claro, lo ves así, parece que la repartición no es tan buena, pero bueno, tenemos en cuenta que ahí prácticamente están todos los ejércitos principales del Army menos uno, si contamos GNA2. Entonces, todo tiene su representación. Ahora cuando lo desglosamos en los distintos sectoriales y demás, se ve que está mucho, mucho más repartido. La verdad. Que para mí fue muy sorprendente y muy grato de ver. De hecho, no hay ningún ejército que tenga más de 3, lo cual es significativo. La diferencia otras veces entre el que tiene menos y el que tiene más, lo hemos visto que a veces hay 6, 7, incluso ha habido 8 jugadores con el mismo ejército, ¿no? En un torneo de 30, 40 personas, o sea, es casi aglutinar pues un cuarto del total, ¿no? Pues bueno, en el top estaban Nestwave y Oban. Oye, bastante interesante. Toja tenía 2, Torlight 2, en este caso, bueno, coincide evidentemente con los 12. Shindebutai 2, Neoterra tenía 2, Kester tenía 2, Winter tenía 2 jugadores, y luego ya TAC 1, Ariadna genérico 1, Ether 1, Usarf otro 1, Sabasti, Estandarte Blanco, Cosmoflow, Bakunin, Caledonia, Servicio Imperial, Acontecimiento, Merovingia, SSA, Hakislan, Capu, Morat. O sea, un poco de todo, la verdad. O sea, bastante repartido. Si pensamos que al final son como 43 facciones, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Teniendo en cuenta que éramos 34 jugadores, oye, no es que vaya a una facción por jugador, pero casi. ¿Vale? Y bueno, pues visto esto, también creo que merece la pena que comentemos un poquito cómo quedó la clasificación a nivel de ejército, más o menos. No vamos a poder verla toda porque el Corvus Sphere no está dejando ver todos los ejércitos. No sé si es porque no se subieron bien las listas o por qué, pero bueno, vamos a intentar ver la clasificación porque bueno, me parece interesante. De nuevo, enhorabuena a Sir 21 por su victoria y a Neitra por su segundo puesto. Pero fijaros, Nestwave y Nestwave. Vale, esto un poco por hacer la broma. ¿Vale? Luego tenemos a Dalendara con Sabasti. Roll se quedó cuarto con Capu. Keltred quinto con SSA. Hiro me consta que iba con EC, con lo cual EC top 6. Gravity Pool con Servicio Imperial. Urobros con Winter, no sé por qué no sale. El Ether con. El Ether. No sé cómo se pronuncia, tengo que preguntarle. Con Oban. Malbordus con Toja. Kike Rock, que tampoco aparece aquí el icono, sé que iba con Hakislan genérico. Andy el Sabio con Acontecimiento. Morph con Torlight. A Salex no sé con qué iba, no tuve el placer. Hunk USS con Torlight, Marina con Nestwave, Chicho con Bakunin, Swaggy con Usalf, JC Bicho con Winter, Pachi con Oban, Krakoa no me acuerdo, Papu sé que iba con Moratz, Vito con Ariadna, Edo sé que iba con Kestrel, Juan con Merovingia, King of Pano con Toja, menudo nombre, y con Toja, desde aquí un mensaje, Shame. Miguel con Cosmo, Yanko con White Banner, Pea Trade no sé con qué iba, Batsetis tampoco me acuerdo, Red Harlow con Tac, Yago tampoco lo sé, lo siento. Kayuketsu con Shinde e Iván O con Neoterra. La verdad que, bueno, si miramos los 10 primeros puestos, salvando el doblete en el podio de Nestwave, la verdad que está bastante repartido. No era muy difícil con la distribución que había, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido bastante guay. También veis que al ser un torneo de 4 partidas, pues al final hay muchos jugadores con la misma puntuación, una puntuación muy parecida, y que al final es los puntos de objetivo los que
te han marcado el acabar, pues yo que sé, tercero, cuarto a incluso décimo, ¿no? O así marca un poco la diferencia el asunto. Con lo cual, pues bueno, es un tema importante, creo, a tener en cuenta o a memorizar. Oye, es decir, torneos de 4 partidas es muy importante puntuar objetivos. Muy, muy, muy importante. Incluso cuando parezca que no sirve para puntuar, luego los desempates vienen por aquí. Entonces, empates que se van a producir. Pues nada, visto un poquito la clasificación, que bueno, recuerdo la tenéis en el Corvus Sphere, se puede visualizar. Incluso se pueden ver contra quién jugó cada jugador y demás, pues que le echéis un vistazo si tenéis curiosidad, ¿no? Que bichéis por ahí. Pues nada, en mi caso, sí aprovecho un poco para hacer recordatorio, ¿no? De cómo fue la cosa. Y, y así aprovecho y os voy contando, ¿no? En este caso, el torneo. A ver las estadísticas completas. Yo creo que ya estará aquí. Pero bueno, aprovecho y os cuento que vamos más rápido. Pues nada, recordemos, primera partida era de Huello, perdón, era la de los civiles, evacuación, ¿vale? Me tocó contra USARF y aquí fue, bueno, la mesa me sorprendió, me esperaba las mesas mucho más abiertas de lo que en realidad fueron. Y de hecho la mesa que me tocó en la primera partida me hizo decir, oh, si hubiera traído una lista que descarté, lo habría gozado muchísimo, porque era muy, muy, muy cerrada, para mesas muy cerradas. Pero bueno, al final la descarté, digo, no sé lo que me voy a encontrar, prefiero tener un poco de variedad, ¿no? Pues nada, en esta misión a mí me salió Gizmo Kit en los apoyos tácticos, a mi rival le salió la de un operativo especialista que podía repetir. Y Samiento, una tropa especialista tenía un éxito automático y tenía otro apoyo táctico que podía repetir contra escenario. Y mi segundo apoyo táctico fue el de +1 a la voluntad del teniente. No es que fuera relevante, pero bueno, al final gané la iniciativa y elegí empezar. El rival escogió la zona de despliegue, creo. O bueno, la verdad que tengo dudas de si gané la tirada o no. Creo que sí. La cosa es que, bueno, al final empecé yo. Y aquí, pues el primer turno, básicamente, no hice demasiadas bajas. La mesa, la verdad, que era bastante cerrada. Saqué la HMG para enfrentarme, o sea, la HMG de la NISE, que iba enlazada con el maquinista y el Carhu. Eso estaba como en un flanco. En el centro, más o menos, había como una gran sala y ahí puse, pues, el teniente, el Warco y los dos fusileros, los pulso flash controlando la otra mitad de la retaguardia, más o menos, estaba un poquito de espaldas, la verdad. Tendría que haber girado alguno. Y luego los Vargas metidos en una sala con Aníbal y con Shona. Es un poco la distribución que hice. Bueno, al principio había un par de pasillos bastante largos y bueno, lo primero que tenía era un francotirador y dije, pues nada, voy con la NISE, con HMG. Creo que tuvimos un intercambio de disparos que no conseguí eliminarlo. Me salvó el blindaje, hizo las tiradas de coraje y se quedó ahí. Pero bueno, fue justo más o menos moviendo ese enlace, que pues, mi idea era llegar a intentar llevarme a algún civil, que me di cuenta que si iba por el flanco, podía ver a un lanzamisiles que había más lejos y también a la antípoda del Devil Dog. Incluso si hubiera podido avanzar más, también podía haber pillado al Devil Dog. Ese era un poco el plan mental que me hice durante ese primer turno. Y dije, pues mira, en vez de seguir repitiendo con Anise, avanzo con el Karhu, dejo una mina y, y sigo avanzando. Pues nada, el Karhu consiguió acabar con el Grun francotirador y luego enfrentó contra la antípoda. Estaba de pie, con lo cual me tapaba la línea de tiro al lanzamisiles. Conseguí eliminar a la antípoda con el Karhu y aquí tuve un enfrentamiento de Karhu con el lanzamisiles, que es la IM que tiene más un dado especial. Ahora mismo no me acuerdo del nombre. En la primera tanda gané yo la enfrentada, él salvó los blindajes y en la siguiente apareció el crítico y el Karhu voló por los aires. La clásica muerte de Karhu.
Con lo cual fue un poco, vale, ¿y ahora qué hago yo con esto? Bueno, el enlace ya se ha roto, digo, maquinista está al lado del civil, de los que tengo más cerca, digo, por lo menos que lo sincronice y se lo lleve. Y lo pongo un poco a salvo. Ahí sincronicé a la primera e intenté hacer algo parecido en el flanco derecho con los Vargas. Creo que hice 2 o 3 intentos con el Vargas de artillería de coger el civil, el típico salto, no lo consigo, vuelvo, no lo consigo, salto, no lo consigo, y fue como, vale, no sigamos por ahí porque parece que no va a coger el civil. Puse otra mina M, más allá de la de minador, y moví un pulso flash al centro de la mesa, más o menos, ¿vale? De los 3 que llevaba. Pues nada, aquí empezó el segundo turno o sea, el primer turno del rival, que lo primero que hizo fue sacar a Banzan y reventarme 2 de los pulso flash, los que estaban más en la retaguardia. Hubo uno que tuvo un intento de esquiva, pero dijo que estaba poco engrasado y no quería esquivar. Y después de eso, pues nada, vino con Shona, me dispararon más de 20 porque había una situación en la que, digamos, no podía asomarse con cobertura porque se llevaba la mina, lo veía Aníbal y fue como, bueno, el punto, digamos, donde no lo veía nada más que Shona era un poquito más atrás, a través de la puerta, con lo cual no le dio para ponerse a 20, pero bueno, no importó, porque apareció el 12, un criticazo, y Shona dijo, T2, me muero. Y aquí, bueno, tuvo un enfrentamiento con Aníbal, que seguía tirando pues 3 dados, a estar enlazado y demás, pues bueno, rehice el enlace después de haber intentado coger al civil. Y aquí fue cuando dije, vale, ok, he tenido suerte, Aníbal ha sobrevivido, le ha llevado un impacto a Banzan, que sobrevivió, pero por lo menos no salvó las minas EM y fue como, ok. Bueno, después de eso, pues bueno, vino con el Devil Dog. De hecho, creo que en algún momento intercaló Devil Dog con Banzan y el Vargar, bueno, enfrentó con el Pulso Flash. Él puso las pistolas, disparó con las pistolas en vez de disparar con el Chain. Y fue como, bueno, gané la enfrentada, falló el pulso flash y quedó aturdido. Con lo cual el perro no pudo seguir el turno. Pero bueno, se me quedó delante en la boca de por donde tenían que salir la gente de mi enlace y así Shona en combate cuerpo a cuerpo tenía que acabar con él a disparos. Y además mi visor, el que quedaba la Nise, estaba en la otra punta de la mesa. Y así fue como, bueno, y Van Zan sigue por allí aislado, pero por allí. Ese fue un poco su primer turno. Sé que además cogió si mal no recuerdo, con el Ranger desconocido, sincronizó uno de los civiles. Y así más o menos acabó su primer turno. Para mi segundo turno fue lidiar con Banzan. Bueno, me costó un poco. Aníbal fue ahí intentando cazarlo, pero previamente tuve que eliminar al perro. Aquí, bueno, me tocó cambiar el enlace porque no, el líder tuvo que ser el del K1 porque tenía la opción de dar un super salto y asomarse casi al final de ese super salto de tal forma que creo que el chain no llegaba. Luego ya cuando medimos efectivamente no llegaba. Él esquivó, tiró humo, si mal no me acuerdo, pero bueno, le gané la enfrentada y el perrete cayó. Y ahí fue ya cuando pude ir a por Banzan, que bueno, iba esquivando y se iba alejando, pero al final Aníbal consiguió matarlo. Como los juegos de artillería, al nombrar líder al Vargas de K1, se había quedado ya fuera del enlace, dije, bueno, puedo aprovechar para coger los civiles. Pero había varios marcadores de camo. Digo, no tengo claro si son minas, si son tropas o qué son. Así que, oye, vamos a ver. El pulso flash que había avanzado al principio, pues ¿qué hice? Pasearlo delante de 3 marcadores de camo. Hice mover y mover otra vez. Acabó en línea de tiro con el lanzamisiles, que le pegó un trayazo y me lo dejó inconsciente. Bueno, lo que tiene los 2 niveles de inconsciencia. Como ninguno de los marcadores saltó, fue, vale, por lo menos minos no son. Y aquí fue cuando dije, vale, vamos a hacer el objetivo que tenía, que era marcar a una tropa enemiga, lo hice sobre el cadáver del perrete, y me dije, bueno, vamos a intentar sincronizar el civil y tiraré una disco Valer para poder llegar. Pues, ¿qué pasó? Que hice el salto, tiro la disco Valer entró perfectamente, intento sincronizar, no, intento sincronizar y ahora salto,
no. Ahora dijo, vale, y fue como, vale, y digo, bueno, me vuelvo para atrás e intento sincronizar. Pues no. Y entonces fue como, vale, bueno, pues nada, ¿qué voy a hacerle? Ese turno no conseguí hacer nada más. Y fue como, ok. Pues nada, él vino con la moto, con el Maverick, que hay un Maverick con fusil, si mal recuerdo, escopeta. Y bueno, tuvo ahí un momento de enfrentar con Aníbal, que más o menos se defendió con su pulso flash. Y acabó la moto, bueno, retrocediendo. Creo que acabó cegada o acabó sin órdenes, no me acuerdo. Bueno, no fue capaz de acabar con Aníbal. Luego vino el Ranger, y aquí, bueno, el Ranger tuvo también su enfrentamiento con Aníbal, que lleva 3 dados con el pulso flash. Él tiraba 4 con el Spitfire. Y bueno, al final el resultado de ese turno fue que Aníbal acabó con una orden, con una herida. Fue como, vale, bueno, no está mal. Digo, pero tengo el problema de que tengo ahí al Ranger, ¿no? Igual tengo que lidiar con él por este lado y no digo, hostia, y hay que mandar. Y aquí fue cuando dije, wow, el maquinista me parece muy vulnerable porque todavía tenía un marcador de camo delante de la consola para enviar el civil que tenía más cerca con el maquinista y fue como, uff, ¿qué hago, no? ¿Cómo lo gestiono? Él con un Fostro que había cogido uno de los civiles más cercanos suyo y fue como, vale, tengo que mandar civil sí o sí y hacer clasificado. Y ahí fue cuando dije, ostras, el Justicia fue el al que yo le asigné el Gizmo Key. Y fue como, mira, tengo la orden del teniente, es el tipo más seguro para poder enfrentarse a lo que hayan los marcadores y a lo que tenga que enfrentarse y quedarse allí una vez que haya enviado el civil. Es la tropa más que va a tener más difícil de conseguirlo. Todo esto vino además también motivado porque intenté acabar con el Ranger, que llevaba un civil. Digo, ostras, si le quito el civil, pues fantástico. Me tiro otra Disco Baller, de hecho ahí me tiré la Speedball para poder recargar, porque no me acordaba, de hecho lo miré en la hoja, digo, recordaba que el Vargas tenía desactivador, pero por lo que sea no lo vi en ese momento cuando volví a mirar la lista y fue como, vale, pues nada, recargo. Para tirarme otra. ¿Y aquí qué pasó? Bueno, porque el Vargas del K1 intentó matar me salta el nombre, al Ranger, no lo consiguió y me falló a gallas. Lo que pasa es que como estaba la consola, no le daba el movimiento para irse fuera de la línea de tiro completamente, con lo cual no pudo fallar a gallas. Pero típico, no era capaz de pasar por encima desde la posición en la que estaba y no quedarse encima de la consola, con lo cual no pudo fallar a gallas y esconderse del todo. Pero bueno, dije, mira, no pasa nada, digo, lo intento con el del fusil, que igual tengo lanzallamas, y bueno, si me esquiva le enfrento, y si no me esquiva, me dispara, le pongo lanzallamas y ya está, ¿no? Y ya le quito el civil. Pues ¿qué pasó? Que el Vargar del fusil combi perdió la enfrentada, el Ranger esquivó, se había acercado peligrosamente y acabó trabado. Y ahí fue cuando dije, pues tengo que ir con el Justicia. ¿Qué pasó? Que no me dieron las órdenes realmente para llegar hasta el Ranger, porque mi idea era llegar hasta allí, con el Justicia. Pero bueno, Justicia le quitó el civil al maquinista, enfrentó con todos los camos, la verdad que ahí tuve un momento de suerte, hostia, el blindaje está funcionando, porque bueno, me pegó con el pulso flash, me pegó con el arco táctico, perdí todas las enfrentadas, pero bueno, salvé los blindajes y aquí fue cuando dije, me la juego, venga, tengo blindaje 5, voy a cruzar, intento mandar el civil. Lo conseguí, salvé los blindajes, creo que me quedé con una herida, fue como vale, intentamos con el Gizmo Kill levantar al remoto, que lo conseguí, y ahí pude hacer mi segundo objetivo clasificado. Con esa situación fue como, vale, pues ya no tengo nada más que hacer en el turno, porque no me dan las órdenes para llegar al Ranger con el Justicia. Y fue, pues me quedo así. Digo, ya tengo los dos clasificados. Digo, si él no puede hacer clasificado, aunque mande uno de los dos civiles, raro será que consiga mandar los dos. Pues oye, ni tan mal. Y aquí viene un poco la debacle del Ranger. Bueno, el Ranger tuvo primer enfrentamiento con el Vargas. No hubo crítico, salvé el blindaje. El otro Vargas se salió del enlace y dijo que ponía una mina. Y el pulso flash que había reparado dijo que tiraba un pulso flash al Ranger. Media al Vargas. Bueno, y me quedé ciego.
Siguiente orden, me eliminó al Vargar en CC, el otro Vargar, el del K1, intentó esquivar, no lo consiguió, y aquí movió al Ranger para ir hacia la consola. No me acuerdo si, porque con la esquiva se había alejado. Cuando llega a la consola, me enfrenta a los disparos, yo le hice pulso flash y K1, y la mina explotó. Y creo que me disparó, no sé, me acuerdo si ignoró el pulso flash y me disparó todo al Vargar o repartió ráfaga. Yo creo que repartió ráfaga. E ignoró la mina. Aquí, ¿qué pasó? Bueno, pues yo perdí las enfrentadas. Creo que acabé inconsciente con el Vargar. El pulso flash salvó el fallo. Y se quedó aislado. ¿Qué pasa? Que al estar aislado, pierdes al civil. Dejas de estar sincronizado con el civil. El estado civilback se cancela. Con lo cual, no pudo hacer el objetivo con el Ranger. Así que bueno, lo intentó con el Vostok. Con el Vostok llegó a la consola. Yo le disparé con el Justicia. Pero bueno, creo que llegó con la última orden. Con la cual usó lo de repetir y ahí tuvo mala suerte porque no consiguió enviar el civil repitiendo con las dos tiradas, ¿no? Fue un poco, me recordó un poco a mi intento de sincronizar el civil, que era como no puede ser, ¿no? Lo intentas 3-4 veces y no lo consigues, ¿no? Sobre todo yendo a 16 es la primera vez, pues él yendo a 13 creo que iba repitiendo, pues no consigue lanzar el civil. Y bueno, se acabó la partida, la verdad. Es cierto que también me dijo que llevaba tiempo sin jugar y yo creo que eso al final también se nota un poco en el planteamiento de las misiones, porque por ejemplo le pasó una pequeña confusión de que pensaba que podía activar la consola y mandar un civil que ya tuviera sincronizado, no que tuviera que llegar hasta la consola. Con lo cual, pues claro, la moto que era la que había asignado con el éxito automático no le servía porque al ser impetuosa no podía sincronizar, ¿no? Estas son cosas además que te vas dando cuenta conforme avanzando la partida y demás. De hecho me lo estuvo diciendo luego y fue como, hostia, coño, haberme lo dicho antes, ¿no? El tema o haberlo cambiado o algo. Yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? Esas cosas a veces son despistes de no leerse bien las misiones, también justamente las cosas que van cambiando y lo típico. Si hace tiempo que no juegas un ejército y además hace tiempo que tampoco juegas mucho el formato de ITS, pues son esos detallitos que se te pasan, ¿no? Y te confundes a lo largo de la partida, ¿no? Tienes como la idea muy clara y de pronto has gastado 3-4 órdenes y es como... Uff, vale. Pero bueno, la verdad que la partida estuvo chula porque realmente estuvo reñida hasta el último turno, prácticamente. Yo de hecho no sabía si él podía hacer los objetivos clasificados o no, con lo cual yo estaba todo el rato diciendo, por lo menos, que no llegue, ¿no? ¿Dónde está tu civil? A ver si se me queda alguna tropa cerca para que no me puedas cambiar el objetivo y demás. Con lo cual, en ese sentido, bien. El Justicia, la verdad que se portó genial. Me gustó mucho. La verdad, ya lo he jugado varias veces y me sigue gustando. Es un teniente bastante sólido y te permite cosas, sobre todo eso, para segundo o tercer turno, ¿no? Y bueno, con eso, pues vamos a la segunda partida. Esta era la de Degüello, si os acordáis. La de matar tenientes, matar más puntos, la de matar, vamos, básicamente, ¿no? Bueno, aquí jugué, me tocó Neoterra y dije, ostras, pues Valkyria para matar y Liankai para matar, es lo suyo. Y el Void, digo, seguramente puede haber puntería, seguramente haya Áquila, va a haber gente con visor casi seguro, así que venga, vamos a ver qué tal, ¿no? Con ello, ¿no? Con la lista B. Aquí también tuve la suerte de ganar la iniciativa y elegí empezar, evidentemente. El rival escogió el despliegue, que de hecho me sorprendió mucho el despliegue, cómo lo había... El lado que escogió, no me lo esperaba, la verdad. Me daba la sensación que para poner un suizo o un hexa o alguna cosa de estas, el, el otro lado era mejor. Pero bueno, esto al final es un tema de opiniones, bueno, cada uno conoce su lista y demás. Luego sí que es verdad que, bueno, tal y como se desplegó, pues sí que tenía más sentido, ¿no? Pero bueno. Nada. Empecé. Lo primero, de hecho, en este caso, pues básicamente en el centro prácticamente no desplegué nada. Salvo pulso flash y Warcore.
El Locus se quedó en mitad de la mesa, un poquito oscuro hacia la izquierda, y en esa izquierda estaba el teniente casi en una esquina, con el enfermero, la Nise, el maquinista, y el Boy, que fue mi última figura, en el lado izquierdo, y luego los Vargar con Shona y Valkyria en el lado derecho. De hecho, él me puso un fighting de Bolts en uno de los laterales, en el lado contrario donde estaba la Nise y demás, más cerca, más enfrente de los Vargar. En una torre había un suizo y luego eran fighting de Bolts con Blade Ops, el que tiene sentido táctico, el ingeniero este, aunque bueno, en este caso no estaba jugando el perfil ingeniero, sino el barato, el de escopeta de abordaje. Y nada, en ese sentido, pues nada, empezamos la partida. Y a la primera orden, básicamente, apareció. Bueno, a la primera orden no, a la segunda orden, porque la primera fue la impetuosa de Lian Kai. Apareció el suizo, porque el Vargas lanzacohetes veía. Tenía opción desde la azotea que estaba moviéndose un poco, ver al Ball francotirador y al Spitfire. De hecho, primero podía ver al Spitfire y luego al Sniper. Y fue como, coño, pues Albedo -6, aunque el otro tenga puntería y tal, y con un poco de suerte estoy fuera de rango y tal, pues creo que es buena enfrentada. Y digo, además, pues nada. Pues nada, fue moverlo y salió el suizo. El suizo, de hecho, estábamos a más de 100, que fue como, wow. Me calzó un crítico a 9, y fue como, vale. Y el Bolt tuvo la indecencia de, a pesar de perder la enfrentada, sobrevivir. Pero bueno. Y aquí dije, vale, ya sé dónde está el suizo. Digo, me puedo mover más o menos con el Halley de Nise, Boyk y maquinista. E intentar eliminar primero al Bolt de francotirador. Efectivamente, el Boyk se asomó, acabó con el sniper y me fui con la Nise intentando matar al suizo. Pues no, o sea, gané la enfrentada. Por suerte estábamos un pelín a más de 40, porque yo tenía mis dudas de si íbamos a estar a más de 40 o no. Era como, uff, como esté a cero, yo también, va a ser un problema. Pero no, ahí tuve suerte. Estábamos como 43 o así. Con lo cual él iba a ceros y demás. Él enfrentó, ahí gané las enfrentadas, pero bueno, no tiene coraje el suizo, con lo cual pues tuvo que fallar a gallas, falló y se acochino. Y fue como, vale, pues ni tan mal, ¿no? O sea, hasta aquí bien. Y aquí fue cuando vi la oportunidad digo, hostia, yo creo que con Lian Kai llego al suizo, porque hice las cuentas con el CAP y digo, pues, su Aquila HMG era su K-Ops, mi K-Ops era Valkyria. Digo, vale, Spitfire 1,5 de cap, el Sniper 1,5 de cap. Al final, estas son las pequeñas cosas que hablamos muchas veces de que jugar habitualmente también con otra facción y conocer un poco los perfiles te ayuda a, por ejemplo, saber que ya no podía haber un despliegue oculto con armas de larga. Aunque me esperaba, no sé, tenía miedo de un Exa con el Emarat que me dejara allí atontado en medio de la nada a Lian Kai. Pero bueno, me fui recto, aprovechando de tener sigilo además para que el suizo no se pudiera levantar. Y ya que estaba llegando al Aquila, apareció un Locus que me disparó con el Combi Breaker. Y de hecho aquí tuve suerte, porque decidí ignorarlo. Digo, a ver, está más de 40, tengo mimético, joder, malo será que me impacte. Pues sí, sacó un 4, me impactó. Tuve la suerte de salvar la chapa y además el impacto me permitía fallar a gallas y acercarme al Aquila. Con lo cual, pues fue como, oye, pues mira, esto sale bien. Se puso en línea de tiro Lian Kai con el Águila y declaré Berser. Y maté el Águila. Ya está. Ahí fue mi turno, básicamente, pero bueno, fue un turno con mucha ganancia al final. En su segundo turno, pues en su primer turno, pues nada, él con el suizo lidió con Lian Kai, de hecho le costó un par de órdenes. Entre que esquiva y demás, pues entre él iba a 9, que se nota que tira los dados con el lanzamisiles, iba a 9 a pesar de ir a -3 y a -3 del mimético de Lian Kai, ojo. Y nada, Lian Kai acabó volando por los aires y el suizo se quedó ahí arriba. Bueno, la primera vez un pulso flash le había impactado, con lo cual falló a Gaia, se tuvo que ir abajo del todo, pero luego se volvió a levantar. Pues nada, hecho eso, vino con el enlace de Volts a buscar a la Nise, que se había quedado encima de una plataforma, y tuvimos un momento de, bueno, pues yo te disparo, estamos los dos a más de 80, él creo que iba
pues a -9, con lo cual iba a 4 y yo iba a 10. Porque bueno, tuve la suerte de que lo pillaba, lo veía venir, ¿no? Lo pillaba sin cover. Aquí creo que, no sé si no nos dimos o le gané la enfrentada y él salvó, no me acuerdo, la verdad que fue pues para nada, no hubo daño. Ya se pudo poner por lo menos al rango de 80, con lo cual solamente se llevaba un -3 y fue como, bueno, vale, sigo teniendo la ventaja, lo seguía viendo sin cover, digo, bueno, vale. Bueno, me calzó un crítico a 7 y fue como, ¡au, qué dolor! Pues nada, la Nisi se quedó inconsciente y él reposicionó un poco el enlace. Puso una mina con el hacker y ahí se quedó. Bueno, en mi turno, claro, la Nisi estaba inconsciente, tenía complicado el lidiar con el suizo. Todavía me quedaba la opción de la disco Valer, pero digo, vale, digo, si muevo el médico por aquí y me ve el suizo desde ahí arriba, tuve suerte, no había línea de tiro, el elemento central lo tapaba y digo, bueno, pues mira, voy con el médico e intento levantar a Anise. Y por aquí fui un poco optimista además, porque dije, voy cortillo de órdenes, quiero aprovechar para hacer otras cosas y, y voy a intentar, bueno, pues curar a la Anise. Bueno, nada, lo intenté con el medikit, lo conseguí, se levantó la Nise, la reintegré en el enlace y ya sí, la Nise consiguió eliminar al Boy, o sea, perdón, leche, se me ha ido el nombre, ¿será posible? Spiffer puntería, al Bolt, ¿vale? Consigue eliminarlo y ya está. Y aquí es cuando, oye, al morirse el Bolt, el Blade Ops que estaba justo detrás se queda disponible. Y no solo eso, sino que estaba muy cerca del hacker al que no veía, porque bueno, él estaba como detrás de unas plantitas que eran más o menos igual de alto que la silueta o estaba cuerpo a tierra. Y también pillaba la mina, que esto fue bola extra, no lo vi. Y me dije, bueno, pues me voy con el Boik. Lo intento, pues nada, efectivamente el Boik enganchó al Blade Ops, enganchó al hacker y murieron. Y aquí vino otra vez la debacle, lidiar con el suizo. De hecho, primeramente lo había intentado con el... Antes de esto, os he contado, me he adelantado, porque lo primero fue intentarlo con el Sasha, al que a mi Sasha le había salido el movimiento, la moto, con lo cual, bueno, entre trepar plus y tal, tenía opciones de intentar llegar. Aquí, de hecho, me hizo una esquiva, con lo cual le permitió encararse. O sea que tampoco se podía encarar del todo para no quedarse de espaldas a nadie. Con lo cual, bueno, lo intenté con el Sasha, me subí arriba, me trabé con él, digo a ver si cuela. Voló por los aires el Sasha, evidentemente. Porque fue como, bueno, si consigo aturdirlo y tal, o por lo menos dejarlo trabado, ya me vale para poder moverme por aquí con libertad. Pero no lo conseguí, Sasha voló y fue, bueno, por eso fue ya el plan B de curar a Anise. Y si no, pues hubiera sido el plan B de ir con el Boik. Enlazando, pero al final la Anise tenía que recuperarla de alguna forma porque era mi mejor baza para el suizo. Y ahí acabó mi turno. Básicamente no pudo hacer mucho más. Ahora que él estaba bastante mermado, porque le quedaban 3 o 4 tropas en el tejado y el suizo en el otro lado contrario. Puso varias minas y aquí fue cuando dije, mira, pues si el Boik, esto ya es mi turno, se va agachado, puede tirar la disco vale enfrente donde está el suizo y por lo menos ya puedo mover el Fire Team con Shona, Valkyria y el Vargar que quedaba hacia su teniente y digo, bueno, si me inmolea a Shona o lo que sea, pues mato al teniente o lo intento. Y nada, eso fue lo que hice. Me fui moviendo, saltando al paso de Valkyria, que le pesa el culete. Conseguí llegar a donde estaba el teniente y bueno, con un salto pues me subí arriba a través del teniente. Valkyria saltó, no sé cómo yo me recuerdo una mina, creo que era M, bueno, tampoco hubo mucho daño. Y nada, Shona dio cuenta del teniente y aquí fue como, buah, ya solo me falta hacer una baja con el Chaos, porque todavía no había hecho ninguna. Valkyria hizo una carga Berserker contra el, el Ball que quedaba vivo. ¿Y qué pasó? Pues crítico y Valkyria muerta. Y ya está, ahí acabó la partida. No hubo mucho más que hacer. El suizo desde donde estaba no veía a nadie. Y con las órdenes que tenía tampoco tenía para bajar y venirse a buscar a nadie con la escopeta. Así que bueno, que la segunda partida pues me la pude embolsar, ¿no?
Y ya la siguiente, que era la de Harlock, que me tocó contra Kicker Rock, pues claro, me vino con Hacky Land y estuvimos bromeando con el rollo de Saladino en los dos aéreos, ¿eh? Y claro, estuvo jaja, sí, sí. Ganó la iniciativa, evidentemente. De hecho, con no fallar, ya le valía porque creo que yo la fallé. Y bueno, él eligió empezar, evidentemente. Y yo elegí. Bueno, elegí la zona de despliegue. Que fue como, vale, ok. Ahí de verdad que me esperaba los dos aéreos. Con lo cual, ¿qué hice? Cuando yo desplegué, me encerré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me fui muy, muy atrás. Puse la mina M delante de la consola para intentar evitar que la cogiera. Y luego los remotos los escondí bastante, un poco de, bueno, por lo menos los remotos que no estén tan expuestos por si viene con alguno de los aéreos, que por lo menos le cueste un poco. E intentar hackearlo con el Locus. Todo este era mi plan en mi cabeza, ¿no? Incluso el teniente también me lo llevé súper. Todo bastante lejos. Nise y maquinista y teniente quedaron en un lateral. El core con Aníbal, los Vargas y Shona quedó en el centro. Y luego los fusileros con el Carju quedaron a la izquierda. Y bueno, y ahí repartidos los remotos y el Warcore, básicamente. Y el Locus en una torreta, en las escaleras de una torre, mirándome a mí. Y aquí bueno, pues el desplegó no aéreos, sino venía, creo que eran 3 Dailami, un Basibasuk con Contender para hacerse pasar por el segundo Saladino, 2 mutas con Jammer, 2 marcadores de camo, que bueno, luego uno me enteré que era Hacker al Hawa y el otro era un Juntakut, venía con un Boxtar, con un Dayan Bazan y con Zuleika. Creo que más o menos esa era la lista, no sé si me dejó algo. Ah, bueno, y Fielder también estaba por allí. Y bueno, el tema es que bueno, empezó él, hay un Fidei. Empezó la partida y bueno, creo que hizo la impetuosa de Zuleika y ya está. La de los mutas, hizo la de un muta, la de los dos mutas seguro que no, porque uno lo tenía controlando la baliza suya, con lo cual ese no se movió en toda la partida. Y el otro sí que avanzó un poco, creo que hizo mover y ya está. O mover, esquivar y acabó agachado. Y aquí vino con Zuleika, de hecho avanzó un poquito, pero no siguió. Yo de hecho le tenía bastante miedo y lo primero que hizo, bueno, con el Fidai se vino a buscar al Carju. Le costó creo que 2 3 órdenes de moverse. Yo intenté descubrir con los pulsos flash, con la gente que estaba lejos, no lo conseguí y bueno, acabó trabado con el Carju. El Carju lo dejó inconsciente y el Fidai murió por impactos de múltiples. Pudo disparar uno de los fusileros, el Justicia, el Aníbal creo y otro de los Vargas. O sea, al final que se llevó bastantes tiros y acabaron las dos tropas en el suelo. Y aquí vino un poco la debacle, pues yo honestamente pensaba que iba a apretar mucho con Zuleika, que justo en la línea de tiro de Zuleika digo, bueno, espero que el Warcore consiga pararlo un poco y si no, Sona, que era un poco lo que estaba ahí por medio. Y todo esto rezando para que no se me metiera hasta el teniente, hacia el Justicia. Y bueno, al final Sona de pronto la dejó de mover y se vino con el Boktar sanitario. Estuve aprovechando lo de mover esquivar para poder mover un poquito más. Sabemos que mueve 15-5, pero ahí en este caso con el super salto pues mueve 20 y luego con la esquiva puede mover otros 10. De hecho llegó justo por detrás de donde estaba el Locus. Aquí fue como la gran incógnita. Digo, bueno, intento hackearlo, no, me espero. Bueno, él siguió esquivando, yo no revelé el Locus. Y ahí fue cuando bueno, se acercó mucho a la baliza, esquivó la mina M que estaba puesta, pero yo ahí cuando dije, mira, ya se va a comer la mina, que decida si esquiva o resetea. Pues intentar inmovilizarlo. Pues teniendo PV3 dije, creo que me sale más a cuenta el inmovilizarlo. Y ya si intenta sacarlo de ahí, pues lo intento hackear otra vez y lo aíslo. Bueno, la mina la esquivó, tampoco muy complicado, 13 más 3 menos 3, al final esquivas 13, pero quedó inmovilizado. Y aquí fue cuando sacó a Nauf para intentar matar el remoto que me estaba haciendo de repetidor al Locus, para hacerle reset
al Boktar. De hecho, creo que hizo un reset o dos, consiguió quitarse el inmovilizado. Y aquí fue cuando vino un poco la debacle, que fue, me llevo la consola. Y fue, hostia, no has activado la antena. Que fue algo que nos dimos cuenta, de hecho, ya cuando estaba allí. Y bueno, pues dijo, nada, Memo, total, le quedaba solamente una orden en ese momento. Con lo cual lo que hizo fue esconder un poco al Void y ya está. Y yo aquí, en mi primer turno, pues básicamente fue un turno de lidiar con Dailamis. Porque Lanise, bueno, lo primero que hizo fue mover un pulso flash. Con mi intención era ver si se revelaba alguno y hacer un descubrir al que no se revelase, y si no, hacer un descubrir. Y luego intentar hacer un descubrir al otro marcador. Aquí, bueno, reveló uno de los Dailami, con lo cual hice el descubrir contra el otro. Y bueno, tuve la suerte de que el Dailami falló. Al final es como 50-50, ¿no? Al tener el mimetismo, pues bueno, ni tan mal. Ya con ese revelado dije, bueno, vamos a intentar mover a la Anise. El Anise se movió sin cobertura delante de uno de los Dailami, lo reveló, tuvimos un enfrentamiento, no me acuerdo si me costó una o dos órdenes echarlo abajo, y luego ya fui a por el de en medio. Que aquí ese había sido el que había disparado el Panzerfaust contra el remoto y estuvo esquivando varias veces. De hecho, se sobrevivió bastante a la partida porque el Anise no fue capaz de acabar con él. De hecho, acabó acochinado cuerpo a tierra. ¿De aquí qué pasó? Que el Anise tenía que pasar para poder ver al otro Dailami por un puente. Pero si se acercaba demasiado, el Boktar también veía al Anise y fue como, tengo que acabar de alguna forma con el Boktar antes. Acercándome, él ganó esquiva con el Boktar y la aprovechó para intentar alejarse. Esto al final me dio pie, porque como se movió 10, se tuvo que poner de pie, y me abrió la oportunidad de, saltando con los Vargar por el lado contrario, porque realmente el lado que a mí me interesaba para pillar al Boktar sin cobertura y demás con el fusil de precisión K1, básicamente era el lado que controlaba el Dailami. Y el Dailami estaba bastante lejos como para intentar dispararle con el Vargar. Y fue como, vale, si se ha puesto de pie, si me voy hacia el otro lado, pues puedo intentar matar al Boktar con el fusil de precisión K1. Y fue como, esperemos que no me gane la tirada de esquiva y se vaya más lejos. Pero bueno, si se va más lejos, por lo menos puedo ir con la Nisa e intentar matar el Dailami. Bueno, tuve suerte, le entraron creo que 2 impactos y falló las 2 chapas. Al final era 50% porque tenía la cobertura, pero no tenía la armadura, ¿no? Bueno, nada, una vez que ya el Boktar estaba inconsciente, pues fue del palo de, vale, ahora sí, me sumo con la Nise y te machaco al Dailami. Y en eso me quedé sin órdenes, ¿no? Aquí pasó que el Vargas se quedó por delante de la Nise. La Nise estaba cuerpo a tierra encima de un escalón y ya está. Entonces, en su segundo turno, básicamente se vino con uno de los Dailamis, o sea, con uno de los mutas, recorriendo como si no hubiera mañana el lateral. Llegó casi a la zona de control del Fireteam y bueno, me dio una esquiva que hizo que el Vargas se agachara, porque no quería llevarse una plantilla. No me acuerdo si me disparó con las pistolas, me puso la plantilla o qué llegó a hacer. Pero bueno, no hubo daño, ¿no? Como quien dice. Y una vez que el Vargas se quitó, aprovechó para venirse con Nauf. De hecho, con Nauf en su turno había eliminado un pulso flash y creo que al Warcore. De hecho, el pulso flash que estaba haciendo de repetidor, que os comenté que lo había eliminado, lo eliminó con Nauf. Pues nada, una vez que el Vargas estaba cuerpo a tierra, se vino con Nauf, pero quería posicionarlo mejor, pero quería terminar fuera de línea de tiro de la Nise y del resto de tropas. Con lo cual cruzó por encima de unos edificios de tal forma que no tenía cobertura contra la Nise. Y fue bueno, digo, ya aprovecho y disparo. Me creo que él iba a 3 tiros a 13 y iba 2 a 16. No, tuve suerte, le gané enfrentada y él falló el blindaje. La verdad que no tuvo mucha suerte con los blindajes. Entre medias de eso, pues bueno, se vino con Fiddler y pulsó 2 consolas y dejó a Fiddler al lado de una de las consolas. Y ese fue un poco su turno. En mi segundo turno, pues básicamente lo primero fue lidiar sí o sí con el muta, porque básicamente tenía Jammer y podía tirarle Jammer a Vargas, Nise, Maquinista, el otro Vargas, Aníbal, Shona, a demasiada gente. Y aquí fue cuando dije, pues mira, tiro de la orden de teniente, me asomo con el justicia que estaba lejos y intento matarlo. Tuve suerte, él falló la esquiva, yo le metí un tiro con shock y murió.
Con lo cual el Muta murió relativamente rápido. Y aquí fue, digo, bueno, pues me voy con el Fireteam de Vargar, con Aníbal y compañía, e intento pulsar yo consolas. Pues nada, Shona pilló a Fiddler, la eliminó en combate cuerpo a cuerpo. Aníbal usó sensor para poder revelar el marcador de camo, que fue el Aljawa Hacker. Shona dio buena cuenta de ella, de este Aljawa también, con un super salto. Y aquí fue cuando dije, bueno, ya no hay amenazas a la vista, digo, pues vamos a pulsar botones. Básicamente, pues con el Vargar conseguí activar las dos consolas y le quité las consolas, las antenas. Aquí empezó su segundo turno, o sea, su tercer y último turno, y aquí fue un poco el de Jan Bazán. Hizo como una coordinada con Zuleika, si mal no recuerdo, no mentira, con un Farzan, que era el automarcador de camo que tenía por ahí, con el de Jan Bazán, con Saladino y con el Basibasu del Contender. Mira, lo primero que pillaba era Shona, que murió por T2. Y ya está. Básicamente esa fue un poco la primera orden, que realmente lo que hizo fue acercar el Hunzakud a la antena. Zuleika sí que usó su impetuosa y de hecho intentó venirse hacia donde estaba la Nis y demás, pero bueno, al final acabó muriendo. Pues se llevó primero un impacto, no me acuerdo de quién, y luego se llevó un segundo. Creo que todo el rato fue de la Nise y acabó muriendo sin poder hacer nada. La verdad que lo que hablábamos antes, que orando con un dado y tal, pues tuve suerte de impactar y que él fallara chapas. Bueno, pues ya con eso listo, y con Shona caída, pues básicamente tiró del de Jan Bazán para matar al Vargar del K1, porque el tipo tenía casi línea directa al Hunzakud. Y fue como, oye, que tengo Albedo, tal. Bueno, no pasa nada, te dispara. Al final no tengo mucho más que hacer. Pues nada, ¿qué pasó? Creo que iba a 13 porque estaba más o menos de 40. Pues me sacó un crítico y el Vargas fue al hoyo. Y fue como, bueno, vale, ok. Pues no nos quejaremos. Y aquí se vino con el Hunzakud, después de pulsar la antena, a intentar cogerla del centro. Ignoró al Vargas osado de la artillería mío, que yo le puse el lanzallamas. Digo, bueno, pues, si me dispara, si me ignoras, no pulsa botón, y si no me ignoras, pues te mueres. Pues ¿qué pasó? Que falló para conseguir la antena y ardió. Con lo cual, pues fue ese turno, yo seguía teniendo las dos consolas activadas y prácticamente no había oposición. Aquí, ¿qué pasó? Pues dije, mira, tiro con el teniente que lo tengo en el otro lado, intento activar la antena que me falta y llevo el teniente al lado del civil para asegurar el punto de cambiar el objetivo clasificado, porque no me acuerdo cuál tenía, creo que tenía el del médico sanitario que vaya hasta el civil y estaban como muy lejos para conseguirlo. Pues nada, el justicia se hizo su mover, se hizo un cauteloso para poder ignorar la línea de tiro que había y pulsó botón y consiguió controlar el civil. Y aquí fue cuando dije, bueno, vamos a intentar coger la baliza en el último turno. Pues nada, primero lo intenté con el Vargas, se llevó un criticazo de Jan Bazán y fue como leche. Pero bueno, luego Aníbal tuvo un momento de enfrentar contra mucha gente, porque fue contra Saladino, contra el Basibazú, contra el de Jan Bazán y lo consiguió. Pero ¿qué pasa? Recordáis que había un muta en zona de control de la baliza, ¿no? Pues hizo Jammer y Aníbal quedó ahí aislado. Con lo cual, pues así terminó la partida. La verdad que estuvo guay, pero aquí hay que decir que el rival no tuvo mucha suerte con las chapas, en general. Críticos aparte en el último turno con el Jan Bazán tampoco fue demasiado afortunado, ¿no? En ese sentido. Y con esto, pues llegamos a la última partida que me tocó contra Neutral. Bueno, ya había tenido ocasión de jugar con él por TTS y por demás, por todos lados, pero en físico no recuerdo si habíamos jugado o no, o si jugamos hace bastante tiempo. Y venía con Neswave. De hecho, fue como, coño, si se da una carambola, alguno de los dos se puede llevar el torneo. Que vamos, que la carambola era que Hiro y Sir 21 empataran tristemente y nosotros conseguir muchos puntos. Pero bueno, la matemática estaba todavía ahí. Y aquí, pues la partida fue curiosa porque Neutral ganó la iniciativa y eligió despliegue, que me llamó mucho me llamó mucho la atención que hiciera eso. Y fue como, bueno, vale, digo, pues no te puedo dejar empezar tampoco, viniendo más con S-Wave, estoy como obligado a empezar. Aquí cogí la lista B,
la del Boy y demás. Y en este caso, pues básicamente el teniente con el sanitario quedaron junto al Boy, la Nise y el maquinista. En el centro tuve al Locus con el Will Parrot, y luego entre medias de mi zona de despliegue los Pulso Flash, y a la izquierda más o menos la mina con los dos Vargas, Shona y Valkyria. Valkyria fue Mickey Jobs. Y Lian Kai estaba por el lado derecho también de cerca del Boy y demás. Y aquí, bueno, pues Neutral desplegó un aéreo, desplegó un Jarhead con un Runter con Spitfire y el oculto con el Emerald y el pegamento. Fue importante a la postre. Quiero recordar que llevaba también un enlace, no me acuerdo exactamente de qué. Creo que eran Harbinger, Heraldos, con un Nexus Spitfire. Evidentemente Pandora, la que no era sanitaria, un Stinger de fusil de precisión con visor, que cuando me desplegó ese fue como, oh, qué bien, tengo mucha gente con albedo, y un Blager con carabina de plasma y Panzerfaust, si mal no recuerdo. Y luego en el otro lado era Harbinger con el hacker, el osador de artillería y los dominadores, si mal no recuerdo. Y uno normal. Y por medio había un par de cadrones por allí a los lados cubriendo entradas. Un Warcore, o sea, un Glyph, y ya está. De hecho, mi primer turno pues básicamente fue con el Boy, creo que fue intentar eliminar al Warcore, porque me veía pasar con Lian Kai, que no quiero que Lian Kai se lleve un castañazo. Entonces me llevó varias órdenes llegar al sitio donde podía eliminarlo, y dije, pues mira, con Lian Kai intento entrar al tío del Spitfire primero. Pues Lian Kai llega, se traba, y entonces en ese momento me dice, pues no es el Nexus, es Patroclo. Y yo, vale, bueno, pues nada, tú tiras 2 dados, yo tiro 2 dados, a ver qué pasa. Le gané la enfrentada, salvo 2 chapas, bueno, o sea, se llevó una herida. Y casi que ahí acabó mi turno. Básicamente me recoloqué un poco, moví uno de los el Vargas del lanzacohetes encima de una azotea para ver venir el aire un poco, para que no fuera aquello en línea recta, y ya está, así acabó el turno. Pues empezó su turno y lo primero fue intentar con Patroclo salir de lo de Lian Kai, porque la verdad que Lian Kai estaba en una posición de hacer bastante daño si conseguía las esquivas correspondientes. Y ahí, bueno, pues lo que pasa, cuando dos gente con prácticamente los mismos valores en CC tiran dados, pues uno gana y el otro pierde, pero sin mucha garantía. De hecho, tiramos 8 dados y ninguno de los dos hizo crítico. Y mira tú que el margen de crítico es bastante alto, a pesar incluso de ponernos el -3. Ahí tuve suerte porque le gané las 2 órdenes que invirtió con Lian Kai. Le gané las enfrentadas, por la mínima, creo que fue 17-16, 17-16, las 2 veces. Y acabó muriendo Patroclo. Pero bueno, con el Runter Spitfire se dio puntería, había un Evo por ahí, y a Lian Kai me lo tumbó a la primera. De hecho, Lian Kai dijo, pues te pongo el chain porque me vas a matar igual, y ya está. Y aquí fue pues, lo típico, se había puesto puntería, y cuando fue a enfrentar con el Boy fue como, wow, hostias, que tiene albedo. Pues, tuvimos que mirar en el reglamento, que de hecho tengo pendiente revisarlo, porque se dio una situación un poco curiosa de, vale, si tienes albedo, me puedo quitar la puntería cuando yo quiera, la puedo anular en cualquier momento. Al final creo que tiramos un dado, porque le preguntamos al árbitro, tampoco lo tenía claro, y fue, venga, pares de una manera, impares de otra, y luego ya lo solucionamos, para no perder tampoco mucho tiempo. Al final salió que se podía anular sin más y ya está. Esto queda pendiente revisarlo. Anteriormente había intentado con el Blager con los Panzer matarme al Boy. Que bueno, de hecho me ganó una enfrentada. O sea, creo que yo anulé uno de los impactos, pero bueno, igualmente me acabó calzando uno. Tuve ahí un poquito de suerte y solo me llevo una herida. A ver, tengo un poquito de suerte porque al final es daño 6, más cobertura, me quedo en blindaje 6. Al final voy a 12. O sea, verdad que son 3 chapas, pero bueno, está como más. Al final yo creo que se quedó muy en la media, una herida. Y luego ya con el Spitfire, ahí me calzó los 4 tiros, después de quitar la puntería. Ahí dije, bueno, pues tiro las chapas y a ver si hay suerte.
igual voy a 14, hay esperanza. Y efectivamente, y dije, pues me voy prone. Y ahí fue un poco cuando dijo, pues nada, voy con el aéreo, porque lo que pasaba es que el aéreo lo acababa viendo si pasaba más para adelante. Tuvo un enfrentamiento con el Thunderbolt AP contra el Vargar, ahí me ganó la enfrentada, pero yo salvé. Y ya cuando se puso a distancia de carabina, el Vargar lanzacohete voló por los aires. Y aquí fue el momento en el que, creo que fue la segunda orden o la tercera, dije, pues mira, que salga el Locus con el Wilparro y se lo solté en la boca. No le quedaban muchas órdenes y lo gestionó bastante bien, porque ahí lo que hizo fue, con el tipo del Spitfire, buscarse la línea de tiro para matar el Will Parrot y poder alejarse con el aéreo. Pero bueno, por lo menos conseguí frenar el aéreo. Mi segundo turno, ahí acabó su turno, y en mi segundo turno, pues básicamente con el enlace de Vargas dije, pues mira, voy a por el aéreo, porque tengo opción de buscar una línea de tiro en la que lo pillo sin, bueno, no tiene cobertura, eso ya lo sé, pero bueno, que igual me puedo poner en rango y yo mantener la cobertura. Un par de órdenes, al final un saltar, un mover y a moverme. Ahí tuve un poquito de suerte porque al final fueron 4 tiros a 10 contra 1 a 14. Me entraron 2 tiros y falló las 2 chapas. Aquí es lo que estoy notando bastante, que el K1 cuando pillas este tipo de tropas que tienen lo de sin cobertura, se nota bastante. Entonces, el Vargas no es el mejor cazador de aéreos porque no tiene visor, pero el hecho de tener el K1 y que el K1 te reduzca el blindaje a cero, me lo está haciendo muy buen cazador de este tipo de tropas. E incluso de otras, si llegas a pillarlo sin cobertura, un tag o algo, le hace bastante daño. Es como siempre vas a ir al 50%, ¿no? O sea, en este caso sin cobertura, menos. Vas a 8 para hacer la herida, con lo cual bastante bien. Bueno, una vez que el aéreo cayó, tenía un poco como de vía libre hacia por ese flanco, hacia donde estaba el hacker, el osador de artillería y el otro heraldo. Pero en mi cabeza era como lo mejor, era, digo, mira, avanzo, si me subo a la azotea matando al Icadrón que había en la azotea, digo, desde aquí puedo pillar al Blasker y al Stinger con el super salto. Digo, me pareció súper buena idea. Lancé a Valkyria, digo, bueno, lanzallamas, Valkyria, hostia, la escopeta pesada y tal, debería matarlo. Pues al final fueron, creo que, 2 órdenes para intentar matar al Icadrón. El Icadrón quedó tenaz, pero con lo de los 2 estados de inconsciencia no tuve forma de matarlo. De hecho, se acabó muriendo por tenaz, porque con la primera ráfaga lo maté, pero él quedó en tenaz. Yo no me llevé herida, lo volví a intentar una vez, él salvó y yo me llevé una herida con Valkyria. Y fue, pues ya no lo voy a intentar más. Con lo cual ahí quedó un poco abortado. De hecho, realmente ya había quedado bastante abortado el plan, porque me pegó con un pegamento con el Ranter de la Canone, lo intentó contra Valkyria, pero bueno, Valkyria falló la esquiva, pero superó el menos 6, y luego con el Vargas sí que me lo dejó pegado, y al Vargas nunca más se despegó. Pero bueno, así en mi cabeza no era tan mala idea lo de subirme con Valkyria, porque tenía fácil tirar las granadas. Luego me di cuenta, ya estoy repasando la partida cuando se la ha contado a algún colega y tal, que realmente no fue la mejor decisión. Tenía que haber seguido, de hecho tenía que haber invertido las órdenes que invertí con Valkyria en Shona. Porque de hecho, cuando ya digamos Valkyria recibe una herida y el otro siguiente nada, digo, nada, voy con Valkyria, o sea, voy con Shona e intento matar a alguien. Llegué a trabarme con el hacker, lo que pasa es que fue con la última orden, y ahí fue un poco la debacle del otro, ¿qué hago? Acabó rompiendo un poco el enlace, el hacker atacó, el heraldo que había detrás se esquivó. Bueno, conseguí matar al hacker y se quedó Sona delante del otro heraldo. El tema es que ya no me quedaban órdenes. Y aquí el básculo con el Jalis de Pandora y el Stinger, para ir a por Sona y a por Valkyria. Bueno, lo primero que hizo fue matar a Valkyria con el plasma. Ahora que voló por los aires, también yo tenía activado frenesí, igual que Shona, tampoco era muy complicado. Y Shona, entre eso, ganó una esquiva. Ahí que pasó, que al ganar la esquiva, se puso en rango de meterle el nanopulser a un remoto pulso flash que había por allí, al Stinger y a Pandora. O al Heraldo, si avanzaba. Podía un poco como elegir. Aquí, claro, pues ¿qué pasó? Que fue ese momento de ¿qué hago? Vaya,
problemático, ¿no? Bueno, igualmente decidió, digamos, sacrificar el remoto, vino con el Stinger para evitar que tuviera la cobertura con Shona, digamos, para asegurarse que no iba a tirar con cover, que me la mataba con la pistola de asalto, y alejó a Pandora. ¿Qué pasó aquí? Pues que yo puse la plantilla hacia el Heraldo y era el teniente. Con lo cual, Shona voló por los aires con la pistola, pero el Stinger y el teniente quedaron inconscientes. Anteriormente a esto, en su primer turno, para recuperar el Runter había tirado la Speedball de recuperar estructura. Y la otra lo había tirado en medio y salió lo de curar heridas. Y lo había recogido con el Blager de Panzerfaust y carabina de plasma, etc. Pues nada, con eso gastó las órdenes que le quedaban básicamente para curar al teniente. Y en esas, pues me di cuenta, digo, hostia, ya cuando empezó mi turno, él recolocó un poco a Pandora, recolocó al Blager. Y cuando está empezando mi turno, me doy cuenta, digo, coño, veo al teniente, o sea, veo el cadáver. Si mato el remoto, veo el cadáver del Stinger desde esta azotea. Y fue lo que hice, invertir las órdenes con el Harris de Boyd, Nice y demás para irme a un edificio que había en el centro. Ahí tuve un poco que lidiar con el Runter que quedaba, el del Aquila Canón y demás, que de hecho la Nice intentó eliminarlo pero no fue capaz, bueno, acabó ganando la esquiva. Y el Pulso Flash creo que también falló las agallas y, o sea, le gané a la enfrentada pero superó las chapas y falló las agallas para quitarse un poco de en medio. No le dio para quitarse de la plantilla, pero bueno, era un poco intentar no perder la orden. Y aquí para mí fue donde estuvo la partida. El Boy dispara al cadáver de 3 tiros a 14 contra una esquiva a 10. Pues ¿qué pasó? Yo saqué un 6 y él sacó un 7. Bueno, y el cadáver murió. Ya no pude intentarlo más. Entonces, bueno, me quedé bastante vendido, ya no tenía más órdenes y ya básicamente fue eliminar la Nise, eliminar el Sasha con el Autorunter, con el que quedaba. Y fue como, bueno, un poco de duda de cómo lidio con el Boy y demás. Y fue como, ya está, o sea, el Boy no ha llegado a salir de mi zona porque no podía con el plasma. Digo, es que con el plasma me trinca los dos y me lo revienta. Con lo cual no los había dejado juntos. Y ya fue simplemente, digo, mira, no tienes más que venirte aquí con no darme una esquiva, está todo bien. Y nada, acabamos la partida así. No hubo mucho más que hacer en el tercer turno. La verdad que en las partidas en general estuvieron muy divertidas, estuvieron relativamente igualadas. En la mayoría de los casos no fueron partidas que se sintieran hasta lo típico, ¿no? Segundo turno y hasta el pescado vendido, ¿no? O sea, en general estuvieron las cosas más o menos igualadas. Yo creo a lo mejor un poco que la segunda tal vez fue en la que, a pesar de que el primer turno no fue brillante, sino que incluso perdí una tropa en activo y básicamente solo maté dos, creo. Lo que pasa es que, bueno, maté dos piezas bastante importantes, bueno, sobre todo la de matar el Chaos con el Aquila, pues fue bastante interesante. Pero más allá de esa, porque esa sí es verdad que en el segundo turno ya estaba muy controlado. O sea, el segundo turno mi rival no pudo hacer mucho, más allá de posicionarse. El resto fueron bastante reñidas hasta el último turno, ¿no? Incluso la tercera con Kike, que, oye, es verdad que no tuvo mucha suerte con las chapas y en ese sentido es verdad que los Dailami sí que hicieron su trabajo entre descubrir el salvo con una chapita y demás, ahí sí, pero el resto de tropas la verdad que no. Entonces ahí sí que es verdad que se sintió un poco, bueno, pero aún así, básicamente por lo menos hasta el segundo turno lo estuvo luchando bien. El tercero sí que fue un poco a la desesperada, pero bueno, si llega a pulsar las antenas, luego tenía bastante hora. Cuando yo fallara una antena y que él entrara a la hora, lo mismo la partida cambia radicalmente. Entonces en ese sentido, pues siempre hubo algún tipo de oportunidad, ¿no? de hacer las cosas. Porque yo tampoco tenía tanto especialista fácil de llegar, o sea, dependía del Vargar, que no se muriera o no se quedara aislado por algún tiro, y si fallaba, pues tendría que haber ido con el Justicia a hacer las cosas, básicamente, con ese Harris.
pero tampoco mis órdenes eran infinitas, ¿no? Ya ha habido muriendo alguna gente por allí. Entonces la verdad que muy guay, la verdad me lo pasé muy guay en el torneo. Winter me tiene encantado. También es verdad que tiene uno de estos Harris o tiene unas tropas que se han visto muy beneficiadas de N5, que son los Vargar, por esa movilidad que tiene, y Shona, que ahora llega. La Disco Valer evidentemente ayuda, pero tampoco es lo más necesario del mundo, te desatasca de tanto en tanto, pero muchas veces con cautelosos y demás lo puedes paliar mucho mejor incluso que la Disco Valer, porque no tienes que hacer tiradas, simplemente gestionar un poco las órdenes. Y esa movilidad te permite mucho meterte en la partida, incluso cuando las cosas van mal. Igualmente son tropas de una herida, o en el caso de hecho una herida y media, pero que dos plantillazos mal dados y mueren. O sea, no tienen más, no tienen mucho blindaje y solo tienen una herida. El truco, que esto no lo he comentado, o digamos el punto que me parece muy chulo de llevar a Valkyria con los Vargar, es que Valkyria cuenta como Winterfell Alpha, igual que los Vargar. Entonces es un Harris y tienen ese más uno a esquivar, con lo que hace que Shona esquiva 18, los Vargar se van a 11, si mal no recuerdo, con lo cual, oye, ya las plantillas en tener Blitz 3 y esquivar a 11 no se te hacen tan duras. Y Valkyria pasa a esquivar a 15. En estas misiones, que además hay K-Ops, es muy interesante esa orden extra que además le da ese más 3 a esquivar. La hace muy interesante en general, entonces muy guay. Bueno, nada, chicos, eso ha sido un poco el torneo y espero que hayáis disfrutado de esta narración radiográfica sobre las partidas. Lo he intentado hacer así más narrativo para que cualquiera lo pueda disfrutar, no solamente la gente que nos ve a través de YouTube, para que el soporte de la imagen no sea tan necesario. E intentaré hacer algunos informes más de este estilo, más narrados, e incluso intentando hacerlos más narrativos. Intentaremos currarnos un poco soniquetes, ponerle algún tipo de voz, algún poco de... como si fuera el informe, ¿no?, de uno de los participantes en la partida. A ver qué os parece ese formato y por hacer las cosas un poco diferentes, que no sea simplemente calzaros una imagen o un vídeo y ir contando cómo se van moviendo las tropas sobre la mesa, sino hacerlo un poco más dinámico, más ameno, ¿no?, en ese sentido diferente. Pues nada, espero eso, que lo hayáis disfrutado, que os guste. Y así como último consejo para cerrar, o como reflexión personal más que como consejo, la verdad que llevo, desde que empezó N5, ya a finales de N4 lo estaba haciendo bastante. Dejé de preocuparme mucho de si el perfil era más o menos eficaz. Estoy intentando jugar el perfil que me apetece al torneo. Me voy, es como, ¿me apetece esto? Sí, pues a la lista y hago la lista sobre ello. Y ciertamente no estoy ganando tantas partidas como cuando he jugado afilando un poco más la lista o pensando un poco más la lista, pero reconozco que me lo estoy pasando en general teta con cualquier partida que estoy jugando. Sí me ha pasado en alguna ocasión con estas que juego típicas de inserción limitada, hostia, que el día que se cruzan los dados mucho y enganchas 2 o 3 partidas con el mismo cruce de dados, que a veces pasa en el mismo torneo, sí que te duele y sufres un poco. Es como, uff, vaya, a lo mejor no ha sido la mejor idea. Pero en general es como, wow, juega lo que te apetezca y despreocúpate del resto, que vas a disfrutarlo muchísimo más. Evidentemente, si te planteas ganar el torneo, pues entonces sí, piénsatelo un poco más. Pero si el objetivo es ir, cruzar dados e intentar disputar el torneo, si los dados quieren, pues qué mejor manera que con tu tropa fetiche, ¿no? O con al menos una o dos de tus tropas fetiches. Pues nada, señores, nos vemos en el próximo programa. Un saludote.